empieza a deteriorar el gobierno nacional, empiezan a correr las cláusulas de los mutuos, son las garantías de coparticipación, todos bancos privados. Entonces los primeros que cobraban en esta provincia eran los bancos. Esa fue la primera voz que yo alcé contra, no me gusta usar ese modelo. Acá no iba a honrar antes el interés del dinero que el interés del pueblo. Y ahí empezó mi búsqueda primero y luego el corrimiento reflexivo y autocrítico, desde adentro, hasta terminar afuera. Entonces, esa es la situación que la he vivido. Como también he vivido en ese momento, eran todas las semanas del año 2000 y 2001, tuve obligatoriamente que ir a Buenos Aires prestando varias horas y días de trabajo aquí en la provincia. En reuniones que las hacíamos en el Consejo Federal de Inversiones, todos los gobernadores, con el gobierno nacional. Todas esas reuniones fueron marcando como un embudo en términos económicos. Todas terminaban casi un mes o dos inefectiblemente en un pacto fiscal, que era un arreglo económico entre la nación y las provincias. Pacto, ustedes saben, el que más puede es el que no da opciones. Fijando unas reglas y dice, bueno, en materia económica, señores, ustedes, sus pueblos, van a recibir lo que está acá, lo que está aquí. Es así como, primero, dentro de la Ley Nacional de Coparticipación, empezamos a ver una merma, una reducción, pero definida de antemano políticamente y escrita, primero el 10, primero el 20, hasta el 50%, de reducción de la coparticipación para cada una de las jurisdicciones. Eso se fue dando sistemáticamente durante todo el año, hasta desembocar, antes que se vaya el ministro Machinea, en la salida de la coparticipación. Que estos sí que son superpoderes. Y todos, quiero aclarar, acompañados políticamente con nuestras cámaras o con nuestro carácter personal como gobernante, aviación. Pero bueno, hemos recorrido ese tránsito hasta el punto de haber suspendido la coparticipación. Y no solo haber suspendido, sino de haber ya limitado y haber bajado dentro de la orden de Buenos Aires, dentro de los presupuestos. Las principales erogaciones de todos los presupuestos, o de la mayoría de los presupuestos, son las asignaciones de erogaciones corrientes, son los sueldos de los estatales, al punto de que se nos impuso una reducción de todos los salarios del famoso 13%, que al final resultó 14%, porque era un poquitito más, unas deducciones del gobierno nacional, bueno, que fue impuesto de esa manera. Totalmente al margen de la Constitución, de la ley de participación, bueno, todo eso fue vivido. ¿Y en qué desembocó todo esto? Por la obsesión justamente de buscar por la vía del endeudamiento, en este caso externo, la corrección o la pretensión de la corrección o la pretensión de un camino de prosperidad en base a criterios que hoy otras sociedades ya no la discuten, ni siquiera forman parte porque la han vivido y rápidamente han corregido eso. Que fue el famoso, primero, mega canje, y luego el blindaje. Recuerdo la palabra del propio presidente, los argentinos estamos blindados. La profusa publicidad en ese sentido, invocando seguridad. Bueno, eso terminó, también se interrumpiera
de nuevo otra crisis institucional, si interrumpiera el mandato popular, ese la salida anticipada del gobernante, y por supuesto todo el descalabro que trajo el corralito. Y una situación que todavía la estamos padeciendo. Hoy, la situación respecto de este tema de atender los compromisos de la deuda es una situación verdaderamente que tiene su causalidad, su origen, mucho tiempo atrás. Es la reiteración de la que estoy hablando, de esos errores y el descuido del presente de no verlos. Y esto no es ni chicana, es con el sano ejercicio de no volver a cometer. ¿Saben? Plata del mundo para entrar a funcionar y suena muy bien, pero sonó antes también muy bien. Entonces, así no fue. El tren de investigar con seriedad y con calma en mi hogar, en mi último viaje a Francia, que quiero aclarar que voy todos los años, por la Legión de Honor Francesa, del cual soy miembro, y ahí tuve oportunidad en esa cena de escuchar a quien es uno del célebre mundial en materia económica, Tomás Piketty, de Capital o el capital en el siglo XXI. Este es un estudio técnico, de quien hoy es reconocido en Estados Unidos, la cátedra económica Harvard, es reconocido en su propio país, obviamente, es titular de la cátedra de Economía Política en el Sorbonne, y más que eso, ha escrito, está bien, hay que leerse más de 1000 páginas, de un estudio sistemático en base a estadísticas serias desde el fin del siglo XIX, conectadas con diferentes países y estudiosos, fin del siglo XIX, principalmente Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Japón, hasta nuestro día. Voy a hablar de las conclusiones y de las recomendaciones a la luz de estas conclusiones. Por supuesto, pone en evidencia que cíclicamente la economía va dando épocas de prosperidad, es muy antiguo, acá borda, acá flaca. Y va a seguir ocurriendo. Pero ¿qué pasa en el tránsito de cada ciclo? Es que el proceso de acumulación de capital, sobre todo desde el siglo XX hasta nuestros días, es un proceso que nunca se detiene. No ha sido un proceso de prosperidad, de trabajo, o sea, la venta del trabajo que se sabe. Inevitablemente abona las razones del Estado para cubrir esa falencia. Y ahí es donde aparecen las nuevas versiones y las antiguas también, del Estado que hace el equilibrio de esa concepción del Estado benefactor, del Estado socialista, no en el término del político, del partido socialista, sino de lo social, y que sí que intervenga restituir todo el equilibrio que el mercado solamente, al cual no negamos, no lo puede hacer. Entonces, dejamos ciertamente tranquilo el rico, o el adinerado, el que acumuló patrimonio. La sociedad no le puede pedir que haga, que cumpla con el que menos tiene. Para eso tiene que estar el Estado, que es una institución equilibradora. Es una institución que tiene que mirar el justo medio y que es la única habilitada, desde Hobbes hasta acá,
hacerlo, porque hemos delegado todos en democracia, hemos delegado en el Estado esa única capacidad, no lo puede hacer un particular. Y esto no lo resuelve la filantropía. La filantropía es hipocresía, porque que mucho tiene es fácil dar y dar injusticia. Lo que tiene que dar es el impuesto que le fija el Estado. Es ahí donde el Estado se tiene que hacer presente para orientar esa búsqueda de la inclusión social y hacerlo de manera estable y eficiente. Este señor, este economista, propone que inevitablemente el mundo resuelve la iniquidad y la injusticia en la distribución de la riqueza con un impuesto global, o cada vez el mundo global va a ir dando, aunando estadísticas que van a engrosar una situación de mayor injusticia. Hoy el mundo, llámese institucionalmente reunido en las Naciones Unidas, está dando pasos. Están escuchando voces. Más que voces, hay países rectores de la Comunidad Europea en la mesa. Los países nórdicos, Suecia, Noruega y Finlandia, son precursores de este tipo de estados. Y allí nadie se escandaliza, todo disfruta. La presión tributaria es la mayor del mundo. 75% es la presión tributaria en esos países. 75%. Entonces, cuando muchas veces decimos acá es sostenible la presión tributaria, desde lo provincial a lo nacional, lo provincial es significante, está listo, corto, chiquitito, lo provincial, lo nacional está lejos de las cifras de países que se han organizado estatutariamente y colectivamente y han dado lugar a estas situaciones, a este tipo de Estado. O sea que no es una utilización, sino son situaciones, experiencias y búsquedas de otros países, por cierto, de naciones, van observando. Por supuesto, hoy Europa, por la cercanía, están condenando, en el caso de Grecia, que hoy es integrante de la Unión Europea, tiene una deuda externa equivalente a 2,5 veces el producto interno, cuando los países promedio de la Europa Central no alcanzan a estar en el 80%, en el caso de Alemania, que es un perfil elevado, por cierto, por guerra, y otros como Francia, que está rondando el 95%, que aún es muy elevado. Pero bueno, ¿hacia dónde buscan estas sociedades su salida? Hacia el desendeudamiento, políticas anticíclicas y de equilibrio y disciplina fiscal que justamente les permita resolver esta situación y alejarse de estos planteos ya tomados de manera redituada. Por lo tanto, redondeando, yo considero absolutamente importante este debate en todos sus aspectos. Solo quería aportar en estos una cuota de evidencia que necesariamente tengo que hacer. También sentimiento de haber participado con todos ustedes algún criterio de verdad, cuando la construcción de la verdad es un conjunto de un edificio aún mayor, una búsqueda de una provincia mejor, sin estridencias, sin levantar el tono, sin descalificacionales, sino únicamente la intención de aportar de lo intelectual, pero más que de lo intelectual, sino también de la praxis. Creo que la experiencia va dejando esa carga de emotividad que muchas veces la falta del tránsito